Buenas noches. Esperé hasta las 9:30, considerando que no hay nadie conectado. Bueno, Juan Suazo me mandó un mensaje de que está en el trabajo, así que no alcanzaba a conectarse. Voy a grabar la clase y se la voy a mandar al correo respecto a lo que íbamos a ver hoy día. También aprovecho de informar que voy a hacer un cuestionario para que respondan como primera nota. Se los voy a mandar al correo, tienen que entregármelo la próxima semana. Y la próxima semana les voy a dar una guía de ejercicios del cálculo de nivelación para sacar una segunda nota. Y ahí vamos a seguir avanzando con la materia para tener una tercera nota y ver si alcanzamos a hacer la cuarta con un trabajo de investigación o algo por el estilo. Entonces, voy a empezar haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, que tiene que ver con la forma en que registramos los datos de las nivelaciones y de los distintos tipos de nivelaciones que existen, que se hacen usando el nivel de ingeniero. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a preparar una guía de ejercicios resueltos para que los tengan y practiquen. Para entender esta parte es necesario que ustedes practiquen bastante y hagan hartos ejercicios. Así que voy a tratar de prepararles un set de ejercicios resueltos. Otra parte de ejercicios propuestos que ustedes van a resolver y me van a entregar como segunda nota. Y como les decía, les voy a mandar un cuestionario que va a ser la primera nota. Entonces, la clase anterior ya habíamos visto, incluso les mandé un video de eso, de cómo se usa el nivel de ingeniero para sacar las cotas de los puntos. El ejercicio más básico es este que está aquí en la imagen, en que yo con el nivel de ingeniero voy a terreno. Una vez instalado el nivel genera un plano horizontal, que está representado aquí por esta línea segmentada. Se supone que en el terreno coloco mi equipo, lo nivelo, una persona con una mira se coloca en el punto A, se toma una lectura en esa mira y se anota esa lectura como lectura atrás. ¿Ya? En la clase anterior definimos que cuando está instalado el equipo, la primera lectura que yo hago al punto inicial de partida siempre es una lectura atrás. Las que se hacen después, desde esta posición, se van a llamar lecturas adelante o lecturas intermedias. Y se van a hacer todas las lecturas que yo necesite hasta el momento de cambiar el equipo. La última lectura que yo hago es lectura adelante. Ya, entonces, en este es un ejemplo. Se supone que yo estoy en un terreno inclinado, instalo mi nivel, se coloca la primera mira en el punto A, y en ese caso yo le asigno una cota de partida al punto A. Puede ser una cota conocida o puede ser una cota que yo asigno. En el caso de este ejemplo, le vamos a asignar al punto A una cota 100. Eso significa que en ese punto, la cota de ese punto es la altura 100 respecto a una referencia arbitraria. Entonces yo en base a esa cota 100, lo que se me pide es calcular la cota del punto B. El cálculo es súper sencillo. A lo mejor la manera de anotar los datos es un poquito nueva, cuesta hacerlo al principio, después ya se hace súper fácil. Entonces, ¿cuál es la secuencia de terreno? Yo observo las condiciones de terreno, instalo el nivel donde a mí me convenga instalarlo, ¿ya? En este caso no lo puedo instalar aquí abajo, porque no voy a alcanzar a ver el punto B. Si yo lo instalo a esta altura, el equipo queda horizontal y no alcanzo a ver el punto B, veo el suelo. Entonces tengo que buscar una posición que me permita ver desde la misma ubicación los dos puntos, las miras que se colocan encima de cada punto.
En ese momento yo instalo mi equipo en esta posición. Le digo al alarife que se coloque ahí con la mira vertical y tomo una lectura. Esta lectura yo la anoto en un cuaderno como lectura atrás. En el caso del ejemplo, se leyó 2,505 metros en la mira. Se gira el equipo, se apunta a la mira que está en el punto B, y se hace una lectura. En este caso, como esta lectura va a ser la última, es una lectura adelante. El valor que se lee en la mira es 0,521. ¿Ya? El cálculo de la cota del punto B es súper sencillo. En el fondo va a ser, yo parto de la cota de A, le sumo la lectura atrás. Si yo parto aquí con 100, cuando llegue a esta altura va a ser 100 más 2,505, que es lo que yo leí en la mira. Por lo tanto, esta altura que está aquí va a ser la 102,505. Este nivel horizontal tiene ese valor, 102,505. Y para llegar a la cota del punto B, a esta cota del instrumento, que es 102,505, le resto el valor de la lectura adelante y me da la cota del punto B. ¿Ya? En este caso, la cota del punto B va a ser 102,505 menos 0,521, me da un valor de 102,075. Ese valor es la cota a la que está el punto B. ¿Qué otra cosa veíamos en la materia? Que la diferencia de nivel entre estos dos puntos se puede sacar de varias formas. Una es decir, la cota de B menos la cota de A. Y eso me va a dar esta distancia, desde aquí, hasta el punto A. Esa es la diferencia de nivel. La diferencia entre las dos cotas. O sea, si yo a esta cota que calculé, ustedes lo pueden resolver en un cuaderno, lo pueden ir resolviendo paso por paso, es decir, colocan 100 más 2,505 menos 0,521, les va a dar un valor 102,075. El desnivel entre 102,075 y 100 es la diferencia entre los dos. Eso quiere decir que va a ser 2,075 metros de diferencia entre la cota de este punto y la cota de este punto. Eso es lo mismo que decir que es S menos este. Da esa diferencia. Es exactamente lo mismo. Y serían 2,075. Ese es el cálculo básico. Cuando nosotros queremos calcular la cota de un punto a partir del otro, que ya tiene una cota conocida. Entonces, ¿qué aplicación práctica tiene esto en terreno? Por ejemplo, se nos puede dar el caso, lo podemos usar para distintas cosas. Por ejemplo, cuando las distancias son muy largas entre dos puntos, y yo necesito calcular la cota del punto que está aquí, partiendo de esta posición, pero la cantidad de metros es mucha, la distancia, y no me da con la capacidad del lente para leer los números, incluso si me coloco aquí al medio, porque está muy lejano, yo tengo que ir haciendo puntos de cambio. Voy a hacer un punto de cambio en el lugar en que el equipo me permita ver bien los valores. Aquí están todos los números anotados para efectos de poder hacer un ejercicio con esto, de poder calcular las cotas de cada punto. Las cotas de cada punto se calculan igual que lo vimos en el ejercicio anterior. Yo le asigno una cota de partida a este punto, instalo el equipo y veo hasta dónde alcanzo a leer. En este ejemplo, se supone que la visual del equipo me permite leer la mira hasta cierta distancia nomás. Entonces ahí yo coloco mi mira. Instalo el equipo, tomo una lectura atrás y anoto el valor en un registro. Anoto ese 3,481 como lectura atrás. Giro el equipo y tomo una lectura adelante. La anoto en el registro, 2,143.
¿Cómo calculo la cota de ese punto? La cota 100 más 3,481 menos 2,143 me da la cota de este punto. Y yo tengo la cota conocida en este otro punto. Y ahí repito todo el proceso cada vez que yo lo necesite. Instalo el equipo acá, a la cota que yo calculé en ese punto, que ustedes la van a ir haciendo con un lápiz y una calculadora, y lo pueden ir anotando aquí abajo como ejercicio. Cuando yo ya calculé la cota de este punto, ¿cómo calculo la del punto siguiente? A la cota de este punto le sumo 1,96 y voy a quedar a esta altura, y le resto 1,408, que es la lectura en esta mira. Me da la cota de este punto. Cambio el equipo, tomo una lectura atrás y una lectura adelante. A la cota de este punto le sumo 1,396 y le resto 1,719 y obtengo la cota de este punto. ¿Ya? Siguiendo, como ya conozco esta cota, repito la misma operación. Instalo el equipo aquí, a esta cota le sumo la lectura atrás, giro el equipo y le resto la lectura adelante y obtengo la cota de este punto. Cambio el equipo, pongo el equipo aquí. A la cota de este punto, que ya calculé en el paso anterior, calculo la cota, le sumo 2,274, le resto 1,131 y me da la cota del punto aquí sobre el terreno, bajo la mira. Y ahí ya tengo calculadas las cotas de todos los puntos y la cota de este punto final. Esa es otra forma de hacerlo, en que yo hago puntos de cambio para llegar de un punto al otro cuando están muy lejos. Si ustedes se fijan, los puntos de cambio se anotan por los dos lados, porque el punto de cambio me sirve para unir una instalación nueva respecto a un punto que ya le puedo calcular la cota desde la posición anterior. Entonces, todo esto que yo les dije tienen que traducirlo, ponerle pausa al video e ir haciendo los cálculos. Aquí le colocan cota 100, la cota de este punto, que podría ser el punto 2, va a ser 100 más 3,481 menos 2,143. Eso le da la cota del punto 1. La cota del punto 2 va a ser la cota del punto 1 más 1,960 menos 1,408 y les da eso. Y ahí tienen que resolver toda esa secuencia. Aquí hay otro ejercicio de lo mismo. Pero ¿qué pasó acá? Acá hay un punto y hay una topografía del terreno que está bastante inclinada y este punto está bastante alto respecto a este otro punto. Eso significa que el equipo no me permite medir de una sola posición. Y yo tengo que ir haciendo posiciones saltándome cada vez. Este ejercicio es igual que el anterior, exactamente igual, pero tiene otros valores. Entonces ustedes también lo pueden resolver con la fórmula que vimos al principio, que la cota de este punto va a ser la cota del punto anterior más la lectura de atrás menos la lectura adelante. Este número que está aquí representa la lectura adelante de esta instalación. Cuando yo cambio el equipo para acá, la mira se gira sobre el mismo punto, pero apunta los números hacia el otro lado. Cuando yo tengo instalado el equipo aquí, hago una nueva lectura, que ahora es una lectura atrás del punto PL1. A esta cota le sumo ese valor y le resto este valor que es la lectura adelante. No consideren los signos que salen aquí escritos más o menos. Esa es una cosa del apunte que no consideren que todos los números son positivos. Siempre el 0 de la mira está aquí abajo y aquí son 0,503, es un número positivo. Esos símbolos son para otra cosa, no los consideren. ¿Ya? Eso. Entonces, además de eso que ya vimos en la clase anterior, también tenemos otros casos
en que se introduce otro tipo de puntos, que son los puntos de lectura intermedia. ¿Ya? Esto se da, por ejemplo, cuando desde una posición yo me amarro un punto de cota conocida y alcanzo a tomar más de un punto, ¿no es cierto? Alcanzo a tomar, en este caso, desde esta instalación, 2 puntos hacia adelante. Como concepto, que después lo vamos a usar cuando hagamos los registros, ¿cómo se anota esto? Aquí tenemos que empezar a pensar en un sistema para ir anotando los valores cuando yo estoy en terreno. Cuando yo estoy en terreno no tengo esto dibujado. Cuando yo estoy en terreno, yo instalo el equipo, le apunto al primer punto, y yo sé que eso por definición es una lectura atrás. Giro el equipo, tomo esta lectura. En este caso va a ser un punto intermedio. Y el último punto, si yo no alcanzo a seguir leyendo para allá, va a ser una lectura adelante. ¿Ya? Entonces, esos nombres me sirven para anotarlas en el registro, de manera que el registro me quede ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver esto mismo con la forma en que se anotan los datos en el registro. El mismo ejercicio. Y aquí está el registro. En el registro se anotan los números. A medida que yo voy avanzando, voy colocando números en el registro. Vamos a suponer que esto está vacío, ¿no es cierto? Cuando yo salgo a terreno, esto está vacío. Instalo mi equipo, busco mi punto de referencia. Ese va a ser el que tiene este nombre, BN1. Como es mi punto inicial, si yo no conozco la cota real de ese punto, le asigno un valor arbitrario. En este caso, le voy a colocar una cota 100. ¿Qué significa la cota 100? Que este punto está 100 metros más alto que un plano de referencia que es imaginario. ¿Ya? Da lo mismo donde esté. Yo voy a poner la cota 100 como cota de partida. Entonces mi registro va a tener todas estas columnas. Una primera columna donde se identifica el nombre del punto, 2 columnas que se usan para colocar las distancias, que esto lo vamos a llenar después cuando veamos el tema de los perfiles longitudinales. Ahí necesito llenar esos datos. Las lecturas son los valores que yo leo desde las miras, atrás, intermedia y adelante. Acuérdense que en la clase anterior ya habíamos hecho esa definición. Cuando lectura atrás, cuando lectura intermedia, cuando lectura adelante. Y estas 2 columnas se usan para poner las cotas. ¿Ya? La cota del instrumento y la cota del punto. Las cotas del punto son las que tenemos que ir calculando, que son los datos que a mí me interesa obtener. La cota del instrumento es pasajera. Cuando yo muevo el instrumento, esa cota ya no me sirve, ¿no es cierto? O sea, me sirve solamente para los puntos, esto es bien importante, la cota instrumental se usa solamente para los puntos que yo medí desde una instalación. ¿Ya? O sea, esta cota instrumental representa la altura a la que está el plano horizontal que pasa por el eje del equipo, de lo que yo veo en el lente. Y me va a servir solamente para calcular la cota de este punto y la cota de este punto. Si yo muevo el equipo, tendré que calcular una nueva cota instrumental. O sea, si yo lo instalo acá arriba y me amarro a este punto, aquí ya hay una nueva cota del instrumento que tengo que calcularla. Entonces vamos a suponer que en este ejercicio yo tomé solamente esos puntos. Un punto BN1, necesito calcular la cota del PL1 y la del PL2. Cuando yo instalo el equipo, la primera lectura va a ser lectura atrás. Todas las que vienen van a ser intermedias. Y la última que yo hago, antes de mover el equipo, se llama lectura adelante. Y se anotan en ese orden. ¿Qué quiere decir eso? Instalo el equipo y anoto aquí.
El nombre de mi punto de referencia, BN1. BN1. Coloco al tiro la cota. Para mí esa cota es una cota conocida que vale 100 metros de altura, que es la cota de ese punto. Yo tengo que calcular la cota de este punto y la cota de este otro punto. ¿Cómo hago eso? Yo estoy instalado aquí y apunto al punto inicial. Va a ser BN1 y como es la primera lectura, es una lectura atrás. Por lo tanto, la escribo en la columna de lecturas atrás en el punto BN1, 0431. Después yo giré el equipo y anoto la lectura que corresponde a ese punto. ¿Ya? Que en el caso de este ejemplo se supone que cuando yo miré por el lente vi ese número, 1,842. Olvídense del signo negativo, no debería estar ahí como negativo. Yo leí 1,842. Esto yo no lo tengo dibujado en terreno. ¿Dónde lo anoto? En el registro. Este punto es un punto intermedio. Por lo tanto, lo anoto en la columna punto intermedio, lectura intermedia del punto PL1. PL1, lectura intermedia. Y después anoto la lectura que corresponda al PL2. ¿Dónde la anoto? En la fila del PL2, pero en la columna que corresponde a las lecturas de adelante. Y con eso ya tengo hecho mi registro. Después yo ese registro desarmo el equipo, lo guardo, y ahí recién calculo en la casa o con una calculadora, calculo la cota de los puntos. Ustedes si quieren pueden usar el dibujo para ir entendiendo de dónde salen las cotas. Lo primero que yo tengo que calcular aquí es la cota instrumental. ¿Qué quiere decir cota instrumental? Es la altura a la que queda este plano, que se genera al instalar el equipo y al nivelarlo. Va a ser la altura de ese plano, que es una línea segmentada, ¿cierto? La altura de ese plano va a ser la cota del punto más la lectura atrás. Si ustedes lo quieren, lo anotan como fórmula. La cota instrumental va a ser igual a la cota del punto de referencia más la lectura atrás. Por lo tanto, esta cota instrumental va a ser 100 más la lectura atrás, 100,431, y se va a repetir en todos los puntos. ¿No es cierto? Esa cota es constante, 100,431. Si yo tengo la altura de ese plano horizontal, para calcular la cota de este punto, es tan fácil como restarle al plano horizontal menos la lectura intermedia. O sea, a esta cota instrumental le resto 1,842 y me da esa cota. Y para calcular la cota del PL2 es lo mismo. Yo sigo usando la cota instrumental, incluso la podría escribir aquí y aquí, las tres iguales. La cota de este punto va a ser la cota instrumental menos la lectura de adelante y me da ese valor. Ese es todo el proceso para calcular los registros de cotas. ¿Ya? Después vamos a ver que hay algunas verificaciones que son como matemáticas nomás, para verificar que está bien sumado el cálculo de las cotas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es importante? Que no se le olvide que a la cota instrumental yo le resto la lectura intermedia y tengo esa cota. A la cota instrumental le resto la lectura adelante y tengo esa cota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo veo en el monito, a esta altura instrumental, que es altura, si a esa altura instrumental yo le resto en este punto 1,842, es como si yo a esta altura estuviera bajando 1,842 y me permite calcular esa cota. Esta misma altura no se mueve porque es la cota del equipo. Mientras yo no mueva el equipo, la cota instrumental sigue siendo la misma. Entonces, esta cota de la línea segmentada en este punto es 100,431. Le resto 0,831 y tengo la cota de ese punto, que es 99,6.
¿Ya? Entonces la idea es que lo hagan a mano con la calculadora y vayan verificando pues, de dónde salen estos valores que están aquí en el registro. Vayan haciéndolo de inmediato, porque el ejercicio que viene a continuación ya es más complicado, entonces si no dominan esto desde ahora, el ejercicio que viene se les va a complicar más. Si ustedes se fijan, es lo mismo, hasta aquí es igual, hasta el PL2. Y lo que agrego en el ejercicio nuevo es que yo continúo haciendo la nivelación para acá. ¿Cierto? Yo continúo nivelando. Puedo continuar, para continuar incluso puedo volver otro día. Se supone que yo tengo una estaca ahí, que no se va a mover. Entonces yo me dieron las 6 de la tarde, guardé todo, anoté los datos, desarmé el equipo, me fui. Y el otro día tengo que continuar de aquí para adelante tomando los 50 puntos que me faltan hacia adelante. Como esta estaca ya está puesta y yo ya le calculé la cota, basta con que instale mi equipo aquí adelante, me amarre al punto de cota conocida y de ahí en adelante yo sigo haciendo mi levantamiento, mi altimetría. Y eso ya está acá, en este otro caso. Esto es lo que yo tenía hecho en la jornada anterior y esto es lo que yo agregué. Tomé desde esta posición un punto intermedio y un punto adelante. ¿Ya? Si se dan cuenta, el punto intermedio puede estar a cualquiera de los dos lados del equipo. Incluso yo podría tomar más puntos. Si yo quisiera tomar puntos cada 5 metros de distancia, tomo aquí, me amarro al punto anterior, el que está del día anterior, que es el PL2, que yo ya conozco la cota la calculé ayer, y era 99,6. Me amarro a ese punto y yo ahí puedo tomar todos los puntos intermedios que yo necesite, que yo pueda ver desde esa posición, en distintas direcciones. No es necesario que sean sobre el mismo eje. Puedo tomar puntos en distintas direcciones. ¿Ya? Porque siempre ese plano va a ser horizontal, independiente de que el equipo gire respecto al eje vertical. Esto gira. Entonces yo puedo tomar varios puntos aquí. Puedo tomar un punto aquí, otro punto acá, otro punto aquí. Todos van a ser intermedios hasta el último. El último cambia y en vez de llamarse intermedio, se llama lectura adelante. Entonces, abajo está el registro. Hasta el PL2 era lo que teníamos anotado antes. Si ustedes se fijan, hasta el 0831, hasta ahí. Y aquí está vacío. La lectura acá atrás, aquí está vacía, porque cuando yo hice esto el primer día, terminé con una lectura adelante. En este otro caso, todo esto fue lo que ya está hecho antes, que yo no lo veo en el terreno, porque no voy a tener este dibujito en terreno. Yo instalo mi equipo y me amarro al punto PL2, que ya conozco la cota. Y aprovecho de usar el mismo registro que tenía antes, ¿no es cierto? 99,6, esto venía de antes, estas dos son de antes. Yo me instalo en esta posición y tomo una lectura atrás a un punto conocido. En este caso es PL2. Y en el caso de este ejemplo, cuando yo instalé el equipo a esta altura y lo nivelé, en este punto tengo una lectura 2,823. ¿Dónde la anoto? La anoto en el punto PL2, en la columna de las lecturas atrás. PL2, la anoto aquí. Esta es mi nueva lectura atrás, en el punto PL2. Lectura atrás en el PL2. Después anoto la lectura del punto intermedio. ¿Dónde la anoto? En la columna lectura intermedia del PL3. Lectura intermedia del PL3. Giro el equipo y yo digo ya, este va a ser mi último punto. Hasta aquí nomás quería llegar yo. Como es el último punto, esta lectura 0386 la anoto como lectura delante en la fila que corresponde a ese punto. BN2, lectura delante. Y ahí yo calculo los valores de nuevo.
yo voy a tener calculada del registro anterior la cota de este punto, 99,6. Pero yo ahora tengo que calcular esta, que es la nueva altura instrumental. ¿Cuál es la fórmula para calcular la altura instrumental? Va a ser igual a la cota del punto anterior, o del punto de referencia, que sería esa, 99,6, más 2,823. Y eso me da 102,423. Lo anoto ahí, como una nueva lectura instrumental. O la puedo anotar aquí, ¿no es cierto? Y me falta calcular la cota del PL3 y del VN2. ¿Cómo calculo la cota del PL3? A la cota instrumental le resto esta lectura, que es la lectura intermedia. A esta cota instrumental le resto esa lectura intermedia y obtengo este punto. Y la cota del VN2, a esta altura instrumental, le resto esa lectura adelante y obtengo esa cota. Y ahí ya tengo la cota de cada uno de los puntos, incluso en dos jornadas distintas. Si yo quisiera continuar después, podría amarrarme a cualquiera de estos puntos, tomar una lectura atrás y seguir midiendo. ¿Ya? Si yo quisiera, me podría conectar al PL2, armar el equipo y tomar puntos en otra dirección, conectándome a esa cota. Entonces se puede hacer desde cualquier parte de cota conocida. Y esta es una comprobación que permite ver si uno sumó bien los valores. Es una comprobación matemática que se hacen en los cuadros de doble entrada, para comprobar si yo no me equivoqué en el arrastre de las cotas, para calcular las cotas. ¿Cómo se hace esto? Se hace una sumatoria. Se suman todas las lecturas de atrás. Esa más esa me da ese valor. Las intermedias no se toman. Son las de atrás y las de adelante. Se suman todas las lecturas de adelante y me da ese valor. Entonces yo después digo que el desnivel entre el primer punto y el último punto va a ser igual a la diferencia. Se saca la suma de las lecturas de atrás, que es ese valor, menos este valor, que es la suma de la lectura de adelante, me da un desnivel de 2,037. La diferencia entre las dos sumatorias, entre esa sumatoria y esa sumatoria, me da 2,037, que tendría que ser lo mismo que si yo digo que la cota final menos la cota inicial. O sea, si yo digo 102,037 menos 100, esos dos valores tienen que ser iguales. Si esos valores no son iguales, significa que yo me equivoqué aquí en alguna suma. Y tendría que entrar a revisar el cálculo. Y esa es la secuencia para trabajar con puntos intermedios. Como les digo, aquí pueden ser varios puntos intermedios si uno quisiera, que se van anotando en la columna de puntos intermedios. Y cuando yo me cambio de estación, la última lectura es lectura adelante. Cuando yo llevo el equipo para otro lado y me amarro a un punto que ya es conocido, la primera lectura es lectura atrás. Esta otra es intermedia, y la última lectura que yo hago es lectura adelante. Y esos son los tres tipos de cálculo y de registro, cuando es una nivelación diferencial, que son estos ejemplos que estamos viendo acá. O sea, yo a partir de un punto avanzo, voy viendo 1, 2, 3 o 4 puntos entre medio y llego a un punto final, que puede ser bastante más allá, y termino. Esa es una nivelación simple. Y el otro caso que vamos a ver después de esta materia, que la vamos a dejar para otra evaluación, para una tercera nota, son las nivelaciones cerradas. Como adelanto, una nivelación cerrada es cuando yo parto de este punto, o de uno más largo, ¿no? Pongámonos ese. Yo parto de aquí, instalo mi equipo y voy calculando la cota de todos los puntos.
y por alguna razón yo necesito que ese valor sea preciso, más preciso de lo normal. ¿Ya? Por ejemplo, para hacer un perfil longitudinal de una obra de pavimentación, yo necesito compensar los errores sistemáticos. ¿Se acuerdan cuando compensábamos los errores de las lecturas longitudinales? Aquí también podemos compensar los errores. ¿Y cómo hacemos eso? No, este es un adelanto de la materia que viene después. Yo parto de un punto, hago todas las operaciones, dependiendo de la forma del terreno, de la distancia, de todo lo que ya hablamos, y llego al último punto. Y calculo las cotas. Entonces, después que yo hago todo ese recorrido, hago el recorrido en la dirección contraria. Es decir, yo parto de este punto y puedo ir instalando los equipos en cualquier otra parte, no es necesario que yo lo instale en la misma posición. Lo que sí tengo que tomar todas las lecturas, ¿ya? Todos estos puntos, si son puntos de cambio, tengo que tomar todos los puntos de cambio. Entonces yo me vengo de vuelta, repitiendo la operación, con el equipo en otra altura, en otra parte, y calculo las cotas de vuelta. Si yo hago un recorrido de vuelta, independiente que el equipo no lo coloque en la misma altura, las cotas deberían ser iguales. Y si no son iguales, hay un error. Si ese error es menor que la tolerancia, hay una manera de corregir estas cotas para que el error sea cero. Eso es lo que uno compensa. Cuando yo necesito una medida más precisa, yo tengo que hacer una lectura de vuelta y compensar el error. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, como les digo, ahora les voy a preparar un cuestionario de la materia que vimos al principio, de topografía, de definiciones, etc. Esa va a ser la primera nota. Me lo van a entregar la próxima semana, en una semana más. O sea, el próximo lunes. Les voy a mandar una guía de ejercicios que van a estar resueltos para que practiquen. Y también les voy a mandar unos ejercicios que ustedes tienen que resolver, que me van a entregar en 10 días más, por ejemplo, que va a ser la segunda nota. Que va a ser de esto mismo, calcular las cotas de distintos ejercicios que yo les voy a preparar. Y ahí la tercera nota va a ser de nivelación cerrada y de lo que alcancemos a ver después, que van a ser los perfiles longitudinales y transversales, que se aplica a esto mismo de la altimetría. Y al final del semestre vamos a ver algunas cosas respecto a cómo se usa el nivel para replantear. Y con eso estaríamos terminando esta clase. Como les digo, va a ser complementaria con unos ejercicios resueltos que les voy a mandar para que estudien, para que aprendan bien cómo se hace esta parte, que es el registro de los datos, y cómo se calcula a partir del registro, cómo se calculan las cotas. ¿Ya? Esa es la idea. Yo en los ejercicios les voy a mandar el registro lleno hasta esta columna. Estas columnas van a estar llenas y ustedes van a tener que calcular los valores que van en estas dos columnas y hacer la revisión de la cuadratura. Ejercicios de este tipo y los últimos van a ser un poquito más largos. Eso sería entonces la clase de hoy. Se las voy a grabar y se las voy a mandar por correo para que la estudien con más detención. Y las consultas que tengan, por favor, envíenmelas por correo. Ya mañana les debería mandar el cuestionario. Bueno, eso sería. Buenas noches. Espero que les sirva esta explicación.